Dios te dice ahora, no mañana, no cuando estés más fuerte, ahora. Esa persona llegó a un punto sin retorno, y lo sabe. No es una suposición, no es una emoción pasajera. Es un cruce invisible donde el alma ya tomó una decisión, aunque los labios todavía callen. Tú lo has percibido en el silencio, en la distancia extraña, en ese cambio que no sabes explicar pero que pesa como una señal del cielo. Porque cuando Dios permite que alguien llegue a ese punto, nada vuelve a ser igual. Es como dos ríos que se acercan con fuerza, pero uno de ellos cambia de cauce en el último instante. Algo se definió sin anuncio, sin conversación, sin despedida clara. Y lo inquietante no es solo que esa persona lo sepa, es que tú lo has sentido, incluso antes de entenderlo. No todo amor intenso viene de Dios, y no toda espera es una promesa. Hay momentos en que el Señor guarda silencio no para confundirte, sino porque el corazón del otro ya cruzó un umbral. Como una llave que gira sola en el portón del destino, algo se cerró o se abrió, y tú estás justo frente a esa puerta, sin saber si empujar o soltar. El viento que sopla antes de la lluvia siempre trae inquietud. Así estás tú ahora, orando, dudando, buscando una confirmación que parece esconderse entre señales contradictorias. Dios no juega con tus sentimientos, pero sí prueba tu discernimiento. Y esta prueba no es ligera, porque lo que está en juego no es solo una relación, sino el rumbo de tu obediencia. No te adelantes a las respuestas. Permanece. Porque esta palabra no termina aquí. Si te quedas, entenderás por qué ese punto sin retorno fue permitido, qué papel juegas tú en este proceso y cómo Dios transforma incluso lo que parece una pérdida en dirección divina. No salgas ahora, lo que viene puede cambiarlo todo. Hay momentos en que Dios no grita porque el alma ya escuchó. Tú sabes de qué estoy hablando. Esa persona llegó a un punto sin retorno no de un día para otro, sino en silencio, como el campo que ya está listo para la cosecha antes de que alguien ponga la hoz. Tú oraste, pediste claridad, y mientras esperabas una palabra externa, algo comenzó a acomodarse por dentro, aunque no querías nombrarlo. Dios ya te había hablado de esto, pero no como esperabas. No fue con una voz fuerte, sino con una inquietud persistente, con señales que parecían pequeñas pero regresaban una y otra vez. Como una puerta que se abre sola cuando nadie la toca, hubo conversaciones que se apagaron, miradas que ya no sostuvieron lo que prometían, y una distancia que no se explica solo con palabras humanas. Y aún así, resististe. Porque aceptar una respuesta no siempre trae alivio inmediato. A veces duele más que la duda. El Señor conoce esa lucha interna, ese intento de justificar lo que ya no fluye, de forzar lo que antes corría como un río limpio. Él ve cómo comparas la paz que sentías al principio con la ansiedad que ahora te acompaña cuando piensas en esa persona. No todo lo que comienza con fuego viene del altar. Hay conexiones que despiertan el alma, y otras que solo activan el miedo a estar solo. Dios no te llama a vivir mendigando señales de alguien que ya cruzó su propio umbral. Cuando algo es de Él, no necesita ser empujado, avanza con una paz que confirma, no con una urgencia que desgasta. Tal vez te preguntas en silencio si aún hay algo que puedas hacer, si una oración más, una espera más larga, podrían cambiar lo que ya fue decidido. Pero, ¿y si la respuesta ya está frente a ti, y el verdadero desafío no es perder, sino recibir lo que Dios está mostrando? Recibir la verdad, incluso cuando rompe la imagen que habías construido. El Espíritu no vino a condenarte por haber esperado, sino a alinearte con el tiempo perfecto. Esa persona lo sabe, y en lo profundo, tú también. Como aguas que se encuentran sin mezclarse, sus caminos ya no avanzan en la misma dirección, aunque todavía compartan recuerdos. Permanece atento, porque Dios solo revela lo suficiente para el siguiente paso, y este mensaje no ha dicho todo lo que debe decir. Cuando estés listo, la siguiente capa será abierta. Hay decisiones que no se anuncian, pero se sienten. Dios permite que el corazón perciba antes de que la mente acepte. Por eso esta palabra resuena tan profundo. No llega para informarte, llega para confirmar algo que ya venía latiendo dentro de ti. Esa persona no solo llegó a un punto sin retorno, llegó porque algo en su interior dejó de luchar. Y cuando alguien deja de luchar, el silencio se vuelve su lenguaje. Tú notaste el cambio. No en un gran conflicto, sino en la ausencia de iniciativa, en la falta de profundidad, en esa sensación de que todo comenzó a necesitar esfuerzo. Como aguas que se encuentran pero no se mezclan, seguían cerca, pero ya no fluían juntos. Dios no une almas para que una empuje y la otra retroceda. Cuando es de Él, el encuentro se siente ligero, no cargado de tensión. Y aquí viene la confrontación suave del Espíritu.
sabes que Dios ya te habló de esto. No hoy, no en estas palabras, sino antes, en momentos en los que elegiste distraerte para no escuchar. En esa paz que se iba apenas pensabas en soltar, y en esa ansiedad que volvía cuando insistías en sostener. La paz confirma, la ansiedad confunde. Tú has probado ambas. Aún así, Dios no ignora lo difícil que es dar el paso. Él ve cómo tu corazón recuerda lo que fue, no lo que es. Ve cómo oras no para cambiar la voluntad del otro, sino para retrasar una verdad que duele. Pero el Señor no trabaja con nostalgia, Él trabaja con propósito. Y ningún propósito se construye sobre una conexión que necesita ser forzada. Tal vez te preguntas si soltar significa rendirte, si aceptar este punto sin retorno es fracasar en la fe. Pero la fe no es insistir donde Dios ya retiró su paz. La fe es obedecer incluso cuando el camino que se abre no es el que imaginabas. Hay puertas que no se cierran para castigarte, sino para redirigirte. Permanece aquí. No apresures el entendimiento. Dios revela por capas porque sabe que el corazón necesita espacio para alinearse. Este mensaje no terminó su obra en ti. Algo más está siendo preparado, algo que solo se puede recibir cuando dejas de luchar contra lo que ya fue revelado. Y eso, aún no ha sido dicho. Cuando Dios retira su paz, no lo hace para confundirte, sino para protegerte. Hay vínculos que parecen correctos porque nacieron en un momento de necesidad, no de plenitud. Y el Espíritu hoy toca esa herida con cuidado, porque sabe que aún intentas separar lo que sentiste de lo que Dios permitió. Esa persona llegó a un punto sin retorno porque dejó de escuchar a Dios, y cuando eso sucede, el alma empieza a caminar sola. No es castigo. Es consecuencia espiritual. Como un campo que ya fue sembrado pero nunca regado, algo quedó detenido en el proceso. Tú sentiste que orabas más por sostener que por agradecer. Sentiste que la relación empezó a exigir señales constantes, pruebas, confirmaciones repetidas. Y lo que viene de Dios no se sostiene por miedo a perder, sino por certeza de permanecer. Aquí hay algo que debes mirar sin huir. El Señor no te pidió que cargaras con la indecisión de nadie. Hay personas que aman, pero no obedecen. Personas que sienten, pero no se rinden. Y aunque eso duele, no te corresponde a ti convertirte en su ancla espiritual. Dos no pueden caminar juntos si no están de acuerdo, y tú lo sabes desde hace tiempo. Tal vez lo más difícil no es aceptar que esa persona lo sabe, sino aceptar que tú también lo sabes. Que no fue falta de oración. Que no fue ataque espiritual. Que no fue el enemigo. Fue un punto exacto en el tiempo donde Dios permitió que cada corazón revelara su verdadera dirección. Y la tuya empezó a doler porque estaba siendo estirada hacia algo nuevo. Hay una diferencia entre esperar en Dios y postergar por miedo. La espera fortalece, la postergación desgasta. Tú has sentido el desgaste. Has sentido como el alma se cansa cuando insiste en lo que ya no recibe vida. El espíritu no te apura, pero sí te despierta. Porque seguir insistiendo sería ignorar una voz que ha sido fiel contigo. No cierres aún este momento. No te defiendas. Deja que la palabra haga su obra. Hay una verdad más profunda preparándose para salir a la superficie, una que no habla solo de lo que termina, sino de lo que Dios empieza cuando finalmente sueltas. Y eso, todavía no ha sido revelado. Hay un instante sagrado en el que Dios deja de corregir con señales suaves y comienza a confirmar con claridad interior. No con ruido, sino con una calma firme que incomoda porque no admite negociación. Tú entraste en ese instante. Por eso esta palabra no te sorprende, te alcanza. Porque en el fondo sabías que no era una pausa temporal, sino una definición espiritual que ya estaba en marcha. Cuando Dios está en algo, la paz crece con el tiempo. Aquí ocurrió lo contrario. Al principio había ilusión, luego esfuerzo, después cansancio. No porque amar sea difícil, sino porque estabas intentando sostener algo que ya no recibía el mismo flujo del cielo. Como una lámpara que sigue encendida aunque el aceite se está acabando, la luz permanecía, pero la fuente ya no se renovaba. El Espíritu te ha estado mostrando la diferencia entre conexión y apego. La conexión fluye incluso en el silencio, el apego necesita respuestas constantes para no desmoronarse. Y tú empezaste a notar que cada día necesitabas más pruebas, más palabras, más gestos para sentirte seguro. Eso no es amor que descansa en Dios, es el corazón intentando evitar una verdad que se acerca. ¿Y si esta distancia no es un ataque, sino una protección? ¿Y si Dios está cerrando un círculo para que no te quedes girando en el mismo lugar? Hay cierres que no vienen con discusiones, sino con claridad. No porque no importe,
sino porque ya cumplió su propósito. El problema no es que termine, sino que una parte de ti aún no quiere recibir lo que eso significa. Dios no te está quitando algo, te está devolviendo a ti. Te está sacando de la espera ansiosa para llevarte a una obediencia más profunda. Porque cuando sigues insistiendo donde Él ya habló, la fe se convierte en resistencia. Y el Espíritu hoy te pregunta en silencio, ¿confías lo suficiente como para soltar sin entenderlo todo? No te adelantes. No cierres este mensaje en tu mente. Todavía hay una revelación más fina, más delicada, que toca no solo esta relación, sino la forma en que amas, esperas y disciernes. Permanece. Porque lo que Dios está por mostrarte no explica solo por qué esto llegó a un punto sin retorno, sino para qué. Ahora el círculo se cierra sin hacer ruido, como cuando la oración termina pero la presencia permanece. No todo fue dicho para ser entendido de inmediato, hay verdades que Dios deja reposar en el corazón para que sigan trabajando en silencio. Lo que hoy se reveló no te empuja a huir ni a decidir con prisa, te invita a confiar. Y mientras confías, Dios continúa obrando, incluso cuando tú no dices una sola palabra. Piensa en un campo después de la lluvia. Nadie ve el crecimiento en el mismo instante, pero la tierra ya recibió lo que necesitaba. Así está tu interior ahora. Lo que parecía una pérdida se convierte en preparación, y lo que dolía empieza a ordenarse. Dios no desperdicia semillas ni lágrimas, Él las guarda hasta el momento exacto de la cosecha. Hay ríos que se acercan sin mezclarse porque todavía no es el tiempo, y otros que se encuentran justo cuando el cauce está listo. Nada llegó tarde, nada se fue antes. Todo ocurrió para llevarte a un nivel más profundo de discernimiento. La paz que comienza a volver, aunque sea lentamente, es una señal más clara que cualquier explicación. Como una vela encendida que sigue ardiendo incluso cuando no hay nadie mirando, la obra de Dios en ti no depende de respuestas externas. Permanece. Esa luz es testimonio de que Él estuvo contigo en cada paso, aun cuando no entendías el camino que se estaba cerrando y el otro que empezaba a abrirse. Y si este momento es exactamente el punto donde Dios cambia el rumbo de tu historia, ¿te atreves a considerarlo? Y si la respuesta que esperaste durante tanto tiempo ya está en movimiento, alineando corazones, cerrando ciclos y preparando algo que supera tu comprensión humana? Guarda esto en el alma, cuando Dios conduce, incluso los finales se transforman en comienzos disfrazados. Su amor no falla, su propósito no se pierde, y lo que Él escribe sigue resonando mucho después de que las palabras terminan. Deja que esta verdad camine contigo en los próximos días, como una oración silenciosa que no se apaga. Y si esta palabra tocó tu corazón, permite que siga fluyendo. Al dar like, comentar, compartir y suscribirte, no cumples una obligación, sino que te unes a un movimiento de vida, fe y dirección divina, para que otros también reciban aquello que Dios ya está poniendo en marcha.